Buenos días. Bueno, buenos días a todos. En nombre del doctor Macià y en mío mismo, pues agradecer a la organización que nos haya permitido pues, participar y moderar esta mesa, que yo creo que va a ser una de las más interesantes de todo el Congreso, al menos para los profesionales que nos dedicamos al trasplante, porque cada vez más tenemos más problemas. El paciente trasplantado tiene una supervivencia mucho más prolongada, tenemos más riesgo de recurrencias y están habiendo muchísimas novedades en tratamientos, en diagnósticos que nos van a ayudar mucho a poder mejorar nuestra actividad clínica diaria. Tenemos un panel realmente de gente con una actividad dilatada, conocidos a nivel nacional e internacional, tanto en patología glomerular como en trasplante, y estamos encantados de darles la bienvenida. Sí, hemos tenido que cambiar el programa y tenemos la oportunidad de presentar en primer lugar al doctor Lorenzo Gallo, que es italiano, pero vive y trabaja desde hace muchos años en Northwestern University en Chicago. Él es el jefe del departamento de trasplantes de órganos y nefrólogo, y yo creo que es una oportunidad. Estuvimos un momento saludándonos aquí y coincidimos en sitios pero tiempos diferentes. Pero bien, yo creo que Lorenzo nos puede aportar mucha información y muchos conocimientos sobre este tema cuando quiera. Gracias. Como Lorenzo tiene que irse antes, lo que aprovecharemos es cuando acabe la comunicación, si hay alguna pregunta, adelantarlas. Bueno, buenos días. Hablo un poquito español, es muy difícil presentar para mí español, entonces va en inglés, ¿ok? Thank you very much. Good morning, everyone. Today I will discuss, I want to thank you, Ignacio Zuruelta, for the invitations, the Society of Nephrology Spanish, and it's a pleasure to be here. So do I start by myself or? No. No. Si ya te cuesta... So to advance, I just click. Okay. So we'll discuss today recurrent disease of FSGS after transplant. This is actually a disease for me that has haunted me since 2005 because obviously it recurs after transplantation, as you know, affected most of the time very young patients. So as you know, FSGS is a heterogenic disease, has multiple etiology. There is genetic, medication associated, and adaptive filtration associated FSGS. But the one that we're going to discuss today is what we call like the systemic, idiopathic FSGS that we think is associated to a circulating factor. This is work done by Vince Legatti a while ago. The rate of recurrence after transplantation has been reported about 40%. Those are some of the risk factors that she identified at that time associated with recurrence. This is work done more recently by Leo Riella and Paolo Gravedi. It's the TANGO trial. As you know, this is a multi-center international trial to look at the impact of GN after transplantations. And in this particular paper, they will show that the recurrent FSGS has pretty much the same rate. You can see, about 33% in the US center recurrent, the Brazilian about 29%, the European about 32%. So kind of similar to what Vince Legatti reported some years ago. And the problem with this disease, when it comes back after transplantations, is associated with the increased reduce of graft survival and function after 5 years. So this is typically more importantly when patients don't respond to therapy. The therapy that we have today, because we don't understand the pathogenesis very well, is plasma exchange with or without rituximab. I will talk a little bit about the anti-CD38 after. But basically you can see here that the complete remission occurs only in 21% of the patients. No remission, pretty much almost half, 43%, and partial remission in about 36%. So really is a disease that still we don't know how to treat. And as you know, if you have a patient that loses his kidney function for recurrence, if you transplant again, the rate of recurrence goes up almost to 80% to 100%. So this is disease of the podocytes. As you know, the podocytes are cells that don't replicate. They are on top of the glomeruli. They form this mesh-like structure to support the glomeruli. And the entity generates to itself with the food processes to create the sleep diaphragm.
And as you can see right here, and then in this disease, the first things that we see at the level of the histology is the effacement. So this disattachment of the food process from each other, and then the podocytes disconnected from the GBM, they go in the urinary space, and then we lose it in the urine. And when you lose about 30-35%, we believe that is irreversible, and not only you have proteinuria, but slowly you're going to lose kidney function, you end up on end-stage renal disease. Now, there are clinical evidence of permeability factor. This is a study that you can see, this has been a saga from 1984. This is a work by Zimmerman that was infusing rats with plasma from patients with FSGS, and it was inducing proteinuria. This is a case report in New England Journal of Medicine a while ago of a female with FSGS that became pregnant. The fetus developed proteinuria during the pregnancy, so implicating a transfer of a factor from the placenta into the fetus. But as soon as the baby was born, the proteinuria disappeared completely on the baby. So again, implicating that the mother was transferring something to the fetus. And this is work by Flavio Vincenti and Virginia Savin, now a while ago, 1996, in New England Journal of Medicine, where they use an in vitro system of rat glomeruli to measure permeability activity, and they show if your permeability activity was high in this methodology, the risk of recurrence was very high, and then if you treat this patient with plasma exchange after transplantation and you decrease the permeability activity in this vitro system, you were able to reduce the proteinuria as well. And they implicated a permeability factor on the size of 50 kilodalton. And this is our case that we did on my institutions now in 2012. This was a patient with 27 years old with end-stage renal disease secondary to FSGS. It was nephrotic range proteinuria age 16, then he ended up on dialysis, and then we transplanted the kidney from his sister. And a few days right after the transplant, he became proteinuric, and despite aggressive medical therapy, plasma exchange, rituximab, we were unable to reverse the disease. He had 25 grams of proteinuria. He developed AKI. He was very hypovoleminic. His albumin was 1.5. So we decided to take the kidney out because it was doing more bad than good. And we took the kidney out, and because it was only like a few weeks after transplantation, instead of tossing the kidney out, we transplanted another individual that was in our transplant list. It was a diabetic patient. It was actually a vascular surgeon. And he accepted the kidney, he understood what we were trying to do. It was the 4th of July at that time. I remember I was in vacations, and I was getting a report from my fellows. And you can see how rapidly the proteinuria decreased in the second recipient. Same kidney, and the GFR went up immediately. So it took a few days to recover. And the interesting part, this is the histology of day 6, when the kidney was still in the first recipient, and it was full effacement, the podocytes, you can see here. Then we rebiopsied the same kidney in the second recipient. In a day 25 after transplantation, the podocytes were basically healing already. They were reconnecting to each other, implicating a reversibility of the disease, but also implicating there was something in the first recipient that was causing the problem. Now, these are some of the postulatory factors for this disease. There are multiple ones. I don't want to focus on all of them. I will concentrate on super because that's created a lot of work for all of us, and also an anti-nephrin antibody. So the cardiotrophin-like cytokine 1 is a member of IL-6. It was a work with Virginia Savin. Some institution, also in Italy, in Turin, sometimes they use anti-IL-6 in this disease to control it. The super, as you know, is work by Jochen Reiser, which has published multiple papers on the topic. Then the anti-CD40 antibody, this is basically DeVille and others, which was never being replicated. And then the anti-nephrin antibody, anti-slit diaphragm antibody, which is work that was published in the past few years, the group in Boston, the group in Hamburg, and also some group in Florence, and ourselves as well. And I will spend some time on anti-nephrin antibody because they are the new kids on the block. So let's talk about super. As you know, this is a paper that 2011. If you remember, we published our case in 2012. So it was really pretty much a year before our case. And, it showed, Jochen Reiser, the patient that with FSGS a high level of super. And then patients that have recurrent FSGS also high level of super. So when this paper came out, and what he was doing also, he was injecting mice, humanized mice with super,
and it was inducing the same histological lesions by what is written in the paper that is seen in humans consistent with FSGS. So we were all excited about this because we thought, well, we have a new biomarker. It was the same time that I had the case because it was published in 2012, but the case was done in 2011, so 2010. So what we did, we tried to replicate this data. This is an ELISA. It's very easy to measure super. And we had like almost 100 patients in our biobank, for which you can see 20 patients had primary FSGS, and there was other disease, non-FSGS glomerular disease, non-glomerular kidney disease, and healthy control. Making the story short, we couldn't find any correlation between FSGS and super and other. No correlation with proteinuria. The only thing we found was correlation with degree of kidney function. So if your kidney function goes down, super goes up. And in fact, after that, I don't know if you remember, this was in 2016, at the ASN, there was a big debate about this stuff. Joe Canrese got actually quite upset about it because people were questioning his data, but nobody was able to validate it. So you can see a bunch of publications almost back to back, basically that super is not really a marker for FSGS. In fact, I don't use super as to study this disease, and I know that right now it's being used as a marker for chronic kidney disease. Anyhow, so again, a lot of work, but translate basically on no validation of super. Now, when this paper came out, I decided to go back to the drawing board. I said we need to have somehow a marker, a system to study the activity of the disease that can tell me if somebody has active or no active disease. And I know you can use immortalized podocyte cell line, but those are not reliable because typically they don't express nephrin. So we decided to use kidney organoids. So I don't have the time to. This is a already published paper in KI a few months ago, but these are human pluripotent stem cell. There's different growth factor, but the story is that when we get to day 18, we expose the organoid to different plasma. And so the organoid is being used today to study toxicity. Instead of using animal, you can use kidney organoids or other organoids to read the toxicity of medications. But from day 18 to day 25, we expose the organoid at 10% concentrations and wash it every 40 hours until day 25. You can see we use healthy plasma, no recurrent FSGS plasma, recurrent FSGS plasma, and plasma from primary FSGS in native kidney. So in other words, transplant and native kidney. And these are some of the patient populations, but basically the story is that the one with recurrent proteinuria, the one with primary proteinuria, the control was always all normal. So it's kind of complicated, but it goes from left to right. The first two columns are the control, and the last two columns are the experimental group. So these are the organoids called culture with healthy plasma or no recurrent plasma. And you can see when you start already culturing the organoid with the recurrent FSGS plasma or plasma from patients with primary FSGS native kidney, you have an aberrant tubular glomerular cluster. And when you look at specific protein essential for the podocyte function, podocalixin and WT1, you can see that there are decreased or sporadic expression of this important protein for the integrity of the podocytes. We saw also the same thing for nephrin. You can see left to right, the two control as the column, decrease in nephrin expressions and decrease in podocin. So podocalixin, WT1, nephrin, and podocin. Then we took the soup of this organoid, the supernatant, for 24-hour incubations. We did ELISA. You can see that a lot of the protein of the integrity of the podocyte was actually in the supernatant. You see high level of nephrin, so they were losing this important protein. High level CD2 associated protein and actin-4, implicating that whatever plasma had was attacking in this system the podocytes and releasing protein of the actin cytoskeleton and of the slit diaphragm. This is important. This disease, because the podocytes cannot replicate, typically the parietal epithelial cells that lay on the Bowman capsule, they navigate, they transfer from the Bowman capsule to the podocyte area to substitute. In fact, they express typically marker of parietal epithelial cell and podocytes, and they are progenitor cells to some extent. But then, one of the markers that we use that is important for activation of this parietal epithelial cell is CD44. You can see also on high expression CD44, but these cells, unfortunately, this parietal epithelial cell, they express
extracellular matrix protein. So they actually produce a lot of profibrotic protein, lamina beta 1, perlecan, collagen 4A2, which goes along with the disease. The disease is profibrotic. We see eventually extreme fibrosis in the later stage of FSGS. So yes, parietal epithelial cells migrate, but they produce a lot of profibrotic protein. And we notice also an increase of platelet-derived growth factor, again, left to right. These are the two control, and these are two groups of recurrent and native. And then you can see also an increase of apoptosis by thanatoplazmic nuclei and an increase of DNA damage by the plasma of these patients with FSGS or recurrent FSGS. And then an interesting part, we saw a lot of CD31 expressing endothelial cells. There was an increase basically on endothelial cells, probably as a response in the patient that had recurrent FSGS or primary. This is the two control on the top. With this, you can see all the green, and this is actually the fluorescent intensity. You can see how much endothelial network was developed by exposing this organoid to this toxic plasma. And by doing some profile proteomic analysis, we found that two important proteins was upregulated. It was not VEGF, but basically angiotensinin and angiopoietin-2. This is just to show you a patient that got treated with plasma exchange. As you go from no exchange to first, third, fifth, and sixth exchange, slowly you remove something, and as you culture the organoid with the plasma from these patients, you're slowly going to increase the expression of nephrin and also the decrease in the level of apoptosis. So this is a little bit of the summary. So we think of the organoid work, the plasma can trigger some alteration on the organoid. This activation of CD44 activated parietal epithelial cells that produce a lot of profibrotic protein, and there is an altered localization of important protein of the podocyte, nephrin, podocin, and others. Now, in parallel to this work, we did also work with human biopsy, and this paper is being reviewed right now. So we have also 13 kidney biopsy with normal kidney, normal allograft, FSGS, and recurrent FSGS at different stages. We did a single cell or single nuclear RNA sequencing. We were able to take about 65,000 nuclei. You can see the cluster, 19-cell cluster were identified. I cannot again present all the data. I will concentrate the two populations. Number one, we found a decreased number of podocytes in patients that have recurrent FSGS, and the number of podocytes was decreasing over time with more recurrence. It's expected, right? This is a disease that attacks the podocytes. And these podocytes how much time do I have? Because I start late, right? So I have 5 minutes, okay. Yeah, okay, because then when I see the thing, I'm gonna get agitated. But, we found no apoptosis, but we found some, and this is work we are doing right now, an alteration of the cytoskeleton. So this basically, you do gene expression profile, and then you look at the gene expression profile between the podocytes and your control. You look at pathway, and we found important pathway be altered in the podocyte, specifically the cytoskeletal integrity, signaling, and survival, and also damage at the level of the metabolism of the podocytes, but no apoptosis, which is different than what we saw in the kidney organoid. And then regarding the parietal epithelial cells, which I told you before, express typically market of also podocytes, and the commons try to salvage the damage on the podocyte, we found that they were expressing the podocytes marker and also some marker regenerations. But there were less of cell that were expressing basically the promo gene, and the one that were expressing the promo gene, they were all profibrotic. You can see again the expression of profibrotic gene in the parietal epithelial cell that were coming down from that they were from patients with the recurrent FSGS or primary FSGS. So similar to what we saw and then we look at endothelial cells and other, but I don't have the time to go in detail on this. So this is a little bit of the summary of what we saw in the human biopsy. Now I want to move to nephrin, because I think nephrin is an important thing to discuss right now. Nephrin obviously is a very big protein, 1,241 amino acid long, has an extracellular domain, an intracellular domain.
And so this is speculated that right now this anti-nephrin antibody is causing the disease. The first report was by the group in Boston, but they were looking at patients with minimal change disease, and they found about 30% of the patients with minimal change disease to have anti-nephrin antibody. You can see here on the top here, minimal change disease. And then as you have active or remissions, you have more of this antibody, and there seems to be response to therapy. When you give the therapy to this patient, steroids or whatever, the anti-nephrin antibody goes down associated with proteinuria. And then, as you know, they describe this antibody because you don't see antibody deposition in this biopsy of the patient with minimal change disease or FSGS, but they discuss a co-localization. So in other words, at the level of the nephrin, they found also an IgG, which is a little bit a difficult thing to accept, to my opinion, the co-localization. We can talk about later. But the reason why this paper got interesting to me, because in the paper there were one patient with FSGS that they were measured anti-nephrin antibody before and after transplantations, and before and after therapy. You can see the anti-nephrin antibody ELISA to be showing high level of nephrin before transplant, and then you develop recurrence, they do plasma change rituximab, and the anti-nephrin antibody went down. So they were speculating that minimal change disease and FSGS have the same pathogenesis, the anti-nephrin antibody are responsible. There was also a paper by the group in Genova by Angeletti and others to show that if you use an anti-CD38 monoclonal antibody, in this case daratumumab, you could actually salvage patients that were not responding to regular therapy. So implicating that maybe there is plasma cell-associated antibody production in the disease, and maybe there is an anti-nephrin antibody. So there was another group in Japan, which I think I will discuss this in a moment, that they had a very big biobank. They eventually went down to 14 patients with FSGS, and all the recurrence, which in medicine I think 100% never exists, to my opinion, all the patients that recur had anti-nephrin antibody prior to transplant and at the time of transplant, and all the recurrent patients had co-localization or IgG close to the nephrin. Right? Now, we will talk about what kind of antigen they use in a moment because it's important, because my opinion, all the time, the devil is in the detail. This is a work by Tobias Huber at Hamburg. This is a paper published in New England Journal of Medicine that basically show he had different population, but minimal change disease, about 1 of 5 patients, which 46 of this 1 of 5, which is 44%, had anti-nephrin antibody. In the patient with FSGS, 7 of 74, which is about 9%. But importantly, he said that if he had idiopathic nephrotic syndrome, which is how we describe basically nephrosis in children, because we typically do biopsy in children, you have anti-nephrin antibody. And then he speculated that this anti-nephrin antibody, they were doing phosphorylation of tyrosine and will make the nephrin unable to do its job. And this is another paper by the same group in Boston showing, I guess, preformed anti-nephrin antibody basically are correlated with the recurrence. Now, when we saw this, we actually did our work because I want to also make sure that, and this is published already, so we have a cohort of patients, 127 patients with different diseases, also a validation cohort, and we did different way to measure this antibody. This is not an antibody that you can measure like super. This requires significant degree of work. So we use conventional ELISA, and I will show some immunoprecipitation. And it's very important to decide which kind of antigen you use. And I'll show you this in a moment. You can use a nephrin antigen from mouse-derived or human-derived. And then it's essential that you find positivity by immunoprecipitation in ELISA. And just to show you, if you use basically a mouse-derived, this is all disease here at the bottom, and if you use a mouse-derived nephrin, look how many positivities. Even healthy control becomes positive. So basically the mouse-derived antigen of nephrin is not reliable. And in fact, this was the antigen that was used by group in Japan, which was published in Kidney International. When we use a human-derived by the cell line HEK293, only 2 of the patients became positive. This was a patient with primary FSGS in empty kidney, and this was a patient with idiopathic nephrotic syndrome. This was a kid. And then we found also by immunoprecipitation to find positivity. These were 2 false positives that were eventually
identified because the EAST tag was changed to a flag tag, but only 2 positive. So we confirmed the positivity in our population, only of 2 patients over 127 group with about 40 or 50 patients with the primary FSGS recurrence and no recurrence. And then this is a little bit too complex, but we did like this Ingwell immunosuppression and ELISA beads, which now is becoming the standard of measuring to decrease the background. And again, only 2 positivity. Interesting, though, that when we took in these 2 positivity, the epitope, so we did multiple sequence of nephrin, and then we tried to understand against which of the sequence the antibody was responding, these 2 patients. You can see here at the bottom that there is a different, so these are the 2 patients, this is the patient's adult, this is the kids. The antibody will bind only to specific epitopes, but then and some of them are in common, others are not in common. You can see there. So there's also probably a response against this protein that is different between individuals. So this is the conclusion that, my conclusion about anti-nephrin antibody, that basically that number 1 is very rare, it's rare among patients. We found only 2 in 127, and 2 over the 42 patients with the FSGS. And we need to be careful before we assume that, like we did with Super, that this is the pathogenesis. And I stop right here, and I want to acknowledge the group that worked with me in all these different experiments, and I'll take any question. Bien, thanks for your excellent. And no, we will ask some questions if possible from the audience, because we have time. We have not much time, but due to the schedule, it's better to ask the question now. If you mind? It's okay, yeah. Yeah, you show us a wide spectrum of all the data, or all the molecules or substance that they are in this process. But the question still, once the process is active and once the lesion is on the kidney, is basically unable to resolve or to do something to solve the problem. I mean, every action you do to detect it, once it's already in the kidney, so maybe it's just nothing to do about it. You have any action related to these observations that could I think now the therapy, I know that people use the anti-CD38 monoclonal antibody, and they're able to, but they do plasma exchange as well. So some patients do respond. The main question that remains to me, they respond, but they can relapse after. They can have a response. I have patients that I treated with plasma exchange, and then after a year they recur again. So I don't know what is the trigger. If we think that this disease is number 1, the podocytes are affected. The GBM, as you know, has size and selectivity and charge selectivity. But an antibody is big. An antibody is 150, 160 kilodalton. If it has to cross the GBM, it has to be a small molecule. It cannot be like an antibody, unless you have damage of the antibody. So right now we're trying to think if there are some microRNA that maybe can transfer to the other side. If there is damage, maybe at the GBM that we don't recognize, that allows this antibody to go to the other side. But the truth is that, when you do plasma exchange, some patients respond. But as you know, not all of them respond, because 50% do not respond. The anti-CD38 approach, which is being used now, I think, by many institutions, seems to work. But anti-CD38 affect not only plasma cells, affect also NK cells and other cells. So maybe we are targeting population of cells that produce something bad that is very small, some cytokine, chemokine, whatever. That is not an antibody. So in other words, in fact, the work on anti-CD38, when people try to treat humoral rejections, the group in Vienna, they didn't show a marked decrease of antibody. They showed an impact on NK cells, but the DSA stay elevated. So I don't know if what we see in this disease, the response is related to other populations that have been targeted by this monoclonal antibody that target plasma cells but target other many cells. I think you can, the question of how we can identify patients that are going to be high risk of recurrence and maybe intervene and monitor them aggressively. So we have been thinking right now maybe to
to grow organoid. This can be done in living donor kidney transplant recipient, donor recipient pair. So you can grow so you have time, right? So about a month, 2 months, and then you can see if the plasma of the recipient with the organoids growing, that they are grown in vitro, is toxic or not, and then decide. Then you do the transplant, because obviously we don't have data to support not to proceed with the transplant. But then when you have maybe 20, 30 patients that you've done this kind of work, you can say, well, this is a very predicted in vitro system, and maybe we should not transplant this individual with this donor-recipient pair. Or maybe we should treat them before by doing pre-transplant plasma exchange, or maybe giving this anti-CD38 monoclonal antibody. But the truth is that we just mitigate because we don't know the pathogenesis. I mean, without pathogenesis, it's very difficult to treat. Now, we did treat membranous nephropathy without knowing the anti-PR2 antibody. We did before, because Ruggerenti and Remuzzi, which we work with, treated with rituximab, the membranous nephropathy, before they identify the antibody against the PR2. So, but I think it's important to understand the pathogenesis. And in membranous nephropathy, you can see the complex. You can see the deposition of the immunocomplex on the GBM. In this disease, you don't see really anything. These co-localizations is a little bit stretching. Furthermore, I mean, this protein that they're talking about, nephrin, has an extracellular domain, right? So only the extracellular domain is potentially be targeted by something, right? If indeed is a damage on the nephrin. But in the slit diaphragm, there's only 2 proteins that are exposed outside the cells, nephrin and nephrin-1. All the other, podocin, podocalixin, they all internalize inside the cells, right? So I say this because the group in Florence, they are discussing the possibility of other antibody against lead diaphragm. But, other antibody against the diaphragm, there can be only 2. They talk about podocin. Podocin is an intracellular protein. So to expose an intracellular protein to antibody, you have to break the cell first. And so who breaks the cell? Are these antibodies an epiphenomenon more than causality? So I think we need to really understand better. Mm-hmm. Excellent, your analysis. Thank you very much. Yeah. You're very kind. Thank you very much. La próxima ponente, Gemma María Fernández Juárez, nos hablará de glomerulonefritis post-trasplante renal, paralelismos y contrastes con el riñón nativo. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias por la invitación. En los próximos minutos hablaremos de paralelismos y contrastes de la patología glomerular cuando esta ocurre en un riñón trasplantado o cuando ocurre en un riñón nativo. Vamos a empezar con las malas noticias. En general, cuando un paciente con patología glomerular llega al trasplante, es la versión más agresiva de la enfermedad. Sabemos que hay formas que progresan poco, pero aquellas que llegan a trasplante es porque han progresado y en la mayoría de las ocasiones lo ha hecho de una forma rápida. Por tanto, estamos ante la versión más agresiva de la enfermedad. Por otro lado, cuando ocurre la recidiva, el paciente ya está en tratamiento inmunosupresor, a veces con un tratamiento, un fármaco inmunosupresor que es el tratamiento de primera línea de esa enfermedad, con lo que tenemos menos herramientas terapéuticas para enfrentarnos a la recidiva. Por otro lado, el paciente ya está inmunodeprimido y hacer una inmunosupresión extra siempre hay que hacerla con cuidado para evitar efectos secundarios. Y por otro lado, cuando el paciente recae, siempre o casi siempre empieza con una forma mucho más atenuada, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista patológico, y eso hace que a veces reconocer la enfermedad sea algo más laboriosa e incluso tardemos algo más en hacerlo. Por otro lado, la evidencia que tenemos sobre tratar la patología glomerular procede en su gran mayoría de ensayos clínicos realizados sobre riñones nativos y el tratamiento que hacemos en riñones trasplantados es una información asimilada de lo que ocurre en el riñón nativo y, como hemos visto, pues no siempre es exactamente lo mismo.
Pero hay buenas noticias. Las buenas noticias es que el hecho de que no podamos predecir el futuro no significa que no podamos prepararnos para él. Y el hecho de conocer la historia natural de cómo se ha comportado el paciente previamente sobre su riñón nativo y, sobre todo, la gran evidencia que tenemos en los últimos años de los distintos mecanismos fisiopatogénicos de las distintas enfermedades glomerulares nos va a permitir en muchas ocasiones hacer un tratamiento preventivo antes de que el paciente llegue a trasplante y, por tanto, evitar la recaída. Porque la recaída del trasplante sigue siendo una causa de pérdida del trasplante muy importante, sobre todo en población joven. Aquí les muestro las enfermedades más frecuentes que producen recidiva del trasplante, aunque hoy nos vamos a focalizar fundamentalmente en la focálice segmentaria, aunque mucha parte ya la ha contado previamente el doctor Galo, membrano proliferativa y membranosa, que son en las que más podemos actuar previamente. Sabemos desde hace tiempo que focálice segmentaria es un patrón histológico al que convergen enfermedades con mecanismos fisiopatológicos muy diversos. Es un patrón histológico que comparte el daño irreversible y la pérdida del podocito, pero esto puede ser producido por una enfermedad primaria o autoinmune, por una enfermedad genética, por una enfermedad secundaria, la obesidad, la escasa dotación nefronal, causas virales o lo que últimamente se ha venido a llamar las causas indeterminadas, que son aquellas formas que no caben en ninguno de los otros cajones. Básicamente, la diferenciación entre estas 4 formas se hacen por criterios clínicos y por el microscopio electrónico. Todas y cada una de ellas tienen exactamente el mismo patrón en el microscopio óptico y en la inmunofluorescencia directa. Solamente la forma de evolucionar la enfermedad clínicamente y la presencia de mayor o menor fusión podocitaria en el microscopio electrónico son los elementos que nos van a permitir diferenciar las distintas formas. Así, en la forma primaria existirá una fusión pedicelar casi universal frente a las formas primarias en las que la fusión es mucho más segmentaria y mucho más local. En las formas genéticas es más difícil y podemos encontrar patrones mixtos. Y esta distinción, ¿por qué es tan importante? Porque hemos visto cómo la focálice segmentaria recae, pero realmente la gran responsabilidad de la recaída de la focálice segmentaria ocurre única y exclusivamente en las formas primarias o inmunológicas, siendo excepcional en las formas genéticas, en las secundarias o en las indeterminadas. Nos ha hablado largo y tendido el doctor Galo sobre el anticuerpo antinefrina y los estudios en los que lo han empezado a poner en el foco como posible causante de un 30, yo diría 40% de las formas de focálice segmentaria. Este es un estudio que se hizo en población que se iba a trasplantar de focálice segmentaria de formas genéticas y formas primarias. Los pacientes se les determinó los anticuerpos antinefrina antes del trasplante. Todos los pacientes que tenían formas genéticas, las antinefrinas fueron negativos, como no podría ser de otra forma, y las formas primarias, pues hubo de todo. Hubo unos pacientes que tuvieron nefrina positiva y otros que tuvieron nefrina negativa. Pues bien, todos los pacientes con formas genéticas, ninguno recidivó, esperable. Todos los pacientes que tenían formas primarias con nefrina positiva en el momento del trasplante, todos recidivaron, y por el contrario, aquellas formas primarias que tenían antinefrina negativa previo al trasplante, ninguno de ellos recidivó. De hecho, en biopsias renales realizadas apenas una hora después del desclampaje vascular, se observó la presencia de anticuerpos antinefrina ya en la membrana de hendidura del podocito. El anticuerpo antinefrina no es la única causa de las focálisis segmentarias primarias. En estos 2 últimos años, el grupo de Florencia, que previamente también comentó el doctor Galo, ha identificado otras proteínas que forman parte de la hendidura de membrana, en concreto antipodocina y anti-KIRREL1, como responsables también de las focálisis segmentarias primarias. Quedan todavía un 30% cuya proteína no se ha identificado. Es posible, como ha dicho él, que probablemente la causa verdadera de la focálisis segmentaria no sean los anticuerpos antinefrina o antipodocina, porque si ven aquí hay mucho solapamiento, hay pacientes que tienen tanto podocina como antinefrina. Probablemente ocurre un problema sobre las proteasas, que es la pregunta que le hizo el doctor Macía, sobre las proteasas que están en la superficie del podocito, que lo que hace es alterar la pared de la célula y eso hace
base que permita que esas proteínas tengan capacidad antigénica y por eso en algunos pacientes se puede dar la dualidad frente a epinefrina y ante podocina. Y este es un caso que abre muchas puertas. Este es un caso francés de una adolescente con una focalis segmentaria primaria en el que midieron nefrina y vieron que la paciente con la focalis segmentaria primaria en su riñón nativo fue mal, tenía un donante de vivo y plantearon hacer una donación de vivo, pero en el momento del trasplante tenía antinefrina positiva. Y lo que hicieron fue dar tratamiento con rituximab y plasmaferesis hasta conseguir que los anticuerpos antinefrina fueron negativos. Y como ven aquí, lo que ocurrió un año después es que la paciente fue bien y no tiene ningún dato de recaída. Es verdad, y en esto ha insistido mucho previamente el doctor Galo, que actualmente medir los anticuerpos antinefrina es muy esquivo, los métodos que tenemos son muy imprecisos. ¿Qué decir del patrón membrano proliferativo? El patrón membrano proliferativo también es un patrón histológico en el que convergen enfermedades absolutamente diferentes. Podemos encontrar un patrón membrano proliferativo en enfermedades en las que predomina la disregulación del complemento y podemos encontrar membrano proliferativa en la que el mecanismo fundamental son los inmunocomplejos. En el caso de los inmunocomplejos, generalmente se deben a causas virales, virus B, virus C o enfermedades autoinmunes, lupus, y generalmente esto se suele controlar bien en el riñón nativo e incluso cuando se trasplantan suelen suponer un problema muy poco importante porque recidivan realmente muy poco. Esto no ocurre con las asociadas a gamapatías monoclonales, las que últimamente se han acuñado como glomerulonefritis proliferativas mediadas por inmunocomplejos monotípicos. Estas enfermedades recidivan hasta el 80 y el 90%, lo hacen de forma precoz y, lo más importante, suponen la pérdida del injerto en la mayor parte de los casos. Por tanto, en estas formas nunca deberíamos plantear un trasplante renal hasta que el paciente no se ha tratado el clon y no ha alcanzado una respuesta hematológica completa o lo que llaman los hematólogos como una muy buena remisión parcial. Hasta que eso no se haya conseguido, no deberíamos plantear nunca el trasplante renal. Aunque si eso se ha conseguido, el trasplante renal, como vimos ayer, debería ser la primera elección de tratamiento para estos pacientes. ¿Qué decir de la glomerulopatía C3? Sabemos que es una disregulación del complemento. En realidad es una hiperregulación de la C3 convertasa, que lo que hace es aumentar la cantidad de productos, de fragmentos de desecho del complemento y que se depositan sobre el mesangio, producen inflamación y produce daño glomerular. También recidivan en un porcentaje muy importante, entre el 50 y el 80%, una recidiva que suele ser precoz y que suele acompañarse en la mayoría de los casos de la pérdida del injerto. Sabemos que la C3, la disregulación del complemento puede deberse a tres grandes grupos de enfermedades, a variantes genéticas, 25%, en niños, en adultos, 10%, la presencia de anticuerpos frente a alguno de los elementos que forman parte de la C3 convertasa, la C3, el factor H, el factor B, el factor I, y de nuevo las gamapatías monoclonales, que son anticuerpos, pero esta vez monoclonales, dirigidos frente a alguno de estos componentes que forman parte de la vía alternativa del complemento. A pesar de que ya tenemos en fase de aprobación fármacos que nos permiten tratar la glomerulopatía C3, a día de hoy no hay ningún estudio que haya demostrado que el tratamiento preventivo con estos fármacos prevenga la aparición de esta glomerulopatía después del trasplante. Es posible que necesitemos, como ocurrió en el hemolítico urémico, un mapa de pacientes de alto riesgo, aquellas mutaciones que tienen un alto riesgo o aquellos pacientes de perfil inmunológico de alto riesgo en la que probablemente hacer tratamiento preventivo disminuya la recidiva en estos pacientes. Pero a día de hoy no tenemos evidencia que aconsejen la realización de esta medida terapéutica. Otra cosa diferente, absolutamente diferente, es aquellas formas de C3 que están mediadas por gamapatías monoclonales, que las hay. En este caso, y igual que dijimos con las gamapatías monoclonales en los inmunocomplejos, hay que tratar el clon antes de plantear trasplante renal y no plantear esto hasta que no consigamos una respuesta hematológica completa o una respuesta parcial muy buena.
¿Y qué decir del patrón membranoso? El patrón membranoso sabemos que en los últimos años se ha ido describiendo el mapa completo de todos los antígenos responsables de la nefropatía membranosa. Existen más de 30 antígenos responsables de la nefropatía membranosa. El más importante, cuantitativamente hablando, sin duda, es el PLA2R, que supone entre el 60 y el 70% de los casos. El resto suponen entre un 1 y un 5%. Hemos visto además que muchos de estos antígenos se relacionan con algunas causas etiológicas, lo que permiten en las formas secundarias tratar la forma secundaria y no tratar inmunológicamente a estos pacientes. Realmente, en la práctica diaria, en la mayor parte de los hospitales, solamente somos capaces de medir anti-PLA2R. En algunos medimos trombospondina 7A, pero se puede medir con tactina, pero el resto de los antígenos actualmente no podemos medirlos serológicamente. Por tanto, antes del trasplante no podríamos hacer ninguna medida preventiva porque no sabríamos a qué antígeno nos estamos refiriendo. En cualquier caso, como dije antes, en las formas secundarias la recaída es prácticamente inexistente y la recaída ocurre fundamentalmente en las formas primarias. En cuanto a las formas primarias, se sabe que el valor predictivo para recaída renal en una membranosa PLA2R positivo es del 80%. Es decir, la probabilidad que tiene un paciente de recaer cuando tiene niveles de PLA2R antes del trasplante es del 80%. ¿Esto significa que debemos tratar todos los PLA2R antes del trasplante? Pues no está muy claro, pero la mayor parte de los grupos dicen que no, porque en general la membranosa, a diferencia de las enfermedades que hemos visto antes, tienen una recaída muy suave en las que el tratamiento con rituximab suele responder bien. Por tanto, de forma global, no se debe hacer profilaxis antes, aunque el paciente tenga PLA2R positivo. A esto cabrían incluir una excepción, fundamentalmente cuando los anticuerpos anti-PLA2R están por encima de 150. Sabemos en el riñón nativo que, aunque no es el único marcador de actividad o de agresividad, niveles por encima de 150 responden mal al rituximab. Para estos pacientes reservamos otras medidas como la prednisona y la ciclofosfamida. Y, por tanto, si un paciente con niveles muy altos nos recae en el trasplante, el comportamiento va a ser más agresivo y la respuesta a rituximab no va a ser buena. Por tanto, en pacientes con niveles por encima de este nivel, deberíamos plantearnos el tratamiento antes del trasplante renal. Por tanto, al incluir en un paciente en lista de espera, yo creo que a la vista de todo este nuevo conocimiento deberíamos revisar y, si procede, reformular el diagnóstico de enfermedad glomerular, especificando siempre el mecanismo fisiopatogénico. Ya los nefrólogos hemos aprendido, y los patólogos también, que decir focal y segmentaria no es suficiente, hay que decir focal y segmentaria primaria y en unos años mediada por antinefrina, antipodocina, es decir el patrón no es suficiente. En casos seleccionados hay que tener en cuenta que hay pacientes que debutan décadas antes de llegar a trasplante y que la forma de diagnosticar las biopsias no es la misma que la de ahora. Por tanto, en casos seleccionados incluso deberíamos revisar la biopsia renal y realizar todas las pruebas adicionales que sean necesarias hasta alcanzar un diagnóstico preciso que nos permitan tomar todas las medidas preventivas antes de realizar el trasplante renal. En concreto, en la focal y segmentaria, en un futuro cercano, de momento la antinefrina no está disponible, pero cuando esté disponible deberíamos plantear tratamiento preventivo, probablemente en la mayor parte de los pacientes. En cuanto a la C3, en las formas genéticas o inmunológicas, de momento lo único que debemos hacer es planificar biopsias de protocolo. No tenemos tratamiento preventivo, pero esto es muy posible que cambie en los próximos años. Las gamapatías monoclonales, así como las glomerulares proliferativas mediadas por inmunocomplejos monotípicos, deberían ser tratadas, el clon debería ser tratada antes del trasplante renal. Y en cuanto a la nefropatía membranosa, solo valorar tratamiento cuando los PLA sean superiores a 150. Muchas gracias. Gracias, Emma, y hacemos las preguntas de vosotros al final. Muy bien. Tenemos ahora a Luis Quintana, que nos va a hablar de estas enfermedades asociadas a los inmunocomplejos. Cuando quieras, Luis.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que Gemma me ha hecho una parte importante del trabajo porque mi enfoque va a ser completamente diferente. Hablar de glomerulonephritis mediadas por inmunocomplejos podría ser muy amplio y nosotros en el Hospital Clínic de Barcelona tenemos la suerte de tener una unidad de trasplante renal muy activa que últimamente cada vez nos desafía más con casos que bueno, muchas veces no aplican los parámetros o la teoría que vemos en los artículos de revisión. Entonces yo me voy a centrar básicamente, estos son mis conflictos de interés, en los problemas o en el desafío que tenemos con el patrón membranoproliferativo por inmunocomplejos. Y el primer comentario sería, esta es la clasificación, Gemma la ha comentado ampliamente, pero hemos de ser conscientes que para distinguir entre la que está mediada por inmunocomplejos y la que consideramos C3 o C3 dominante, utilizamos un criterio bastante, diría yo, poco fino, que es decir, tener 2 magnitudes más de C3 que las inmunoglobulinas, ya la consideramos una C3 dominante y que podría estar mediada por complemento. Entonces, claramente, contamos con una herramienta en el día a día que no nos permite discernir lo que nos gustaría saber, si este patrón membranoproliferativo está relacionado con una entidad secundaria, un lupus, una infección, una autoinmunidad, o realmente está mediado por el complemento, aunque el patrón de lesión sea por inmunocomplejos por los criterios con los que contamos actualmente. Y el problema radica en que ahora contamos con tratamientos que probablemente no tenemos la evidencia suficiente, pero que podrían revertir, que podrían frenar el daño cuando se confirma la recurrencia de esta enfermedad en el riñón trasplantado. Bueno, yo creo que lo más importante es, con todo el conocimiento que hemos acumulado, tanto desde el punto de vista básico y clínico, ¿qué hacemos con el paciente al lado de la cama? Entonces, este es un poco mi planteamiento. Tenemos un patrón membranoproliferativo, miramos la inmunofluorescencia, decidimos si es C3 dominante o no. Yo hablaré ahora de las que son por inmunocomplejos y dejo a Nando el grupo de las C3 por complemento y cosas interesantes que yo creo que hay que tener en cuenta cuando vemos estos pacientes en los comités de biopsia renal. Yo creo que es fundamental eso. Trabajar de manera interdisciplinar con el patólogo, este diagnóstico no es un diagnóstico, no es dar el valor de la glicemia, es un trabajo de correlación, de discusión que muchas veces depende de diversos factores. Entonces, por ejemplo, a veces hay pacientes que no son ni siquiera inmunoglobulina dominante, sino tienen una inmunofluorescencia negativa. Además de intentar descartar el diagnóstico mediado por inmunocomplejos, no olvidar que en el contexto del trasplante renal es importante pensar en otras patologías, la microangiopatía trombótica, en el caso, por ejemplo, de un paciente que tenga un antecedente de un hemolítico urémico atípico o la misma glomerulopatía del trasplante asociada al rechazo mediado por anticuerpos. Con lo cual, yo creo que el primer mensaje que quería lanzar es, si no tenemos un diagnóstico de precisión, ¿cómo vamos a hacer una buena medicina de precisión? Y la realidad de la clasificación es esta. Tenemos un patrón membranoproliferativo por inmunocomplejos que en algunas ocasiones puede tener mediado un mecanismo por complemento y se podrían beneficiar de estos tratamientos. Y luego tenemos el grupo de las que son, bueno, C3 puras. Pero aquí los límites son bastante borrosos y no tenemos más que la evidencia de ir caso a caso y de la experiencia que vamos acumulando en los centros que tenemos más expertise al respecto. Con lo cual, yo creo que un primer mensaje, tenemos que mejorar nuestros métodos diagnósticos, tenemos que buscar nuevos biomarcadores que nos permitan valorar el potencial efecto de estos fármacos para realmente desarrollar una evidencia sólida de las terapias dirigidas. Y esto solamente se puede hacer con un trabajo interdisciplinar muy sólido. ¿Qué hacemos en el día a día cuando tenemos el paciente que tiene el antecedente de una membranoproliferativa por inmunocomplejos? Aquí he puesto C3 porque realmente yo creo que el workup no cambia mucho. Es muy importante, como comentaba Gemma antes, la historia previa del paciente, la revisión de la biopsia en el riñón nativo, volver a confirmar lo que hemos comentado antes sobre la inmunofluorescencia y muchas veces en los pacientes que realmente consideramos que puede haber un consumo completo periférico o un aumento de los factores de la vía terminal de complemento, pues también incluso plantearnos un estudio genético, aunque sí que es verdad que a día de hoy no tenemos mucha evidencia que nos sustente a tratar funciones del estudio genético. Y finalmente, por favor, no olvidar que tenemos muchos pacientes de muchos overlaps, tenemos muchos pacientes en los cuales se comparten etiologías e incluso en las C3 dominantes y las C3 a veces hay mecanismos inmunomediados y pueden responder a un tratamiento inmunosupresor, digamos, inespecífico como el que se utiliza para la profilaxis del rechazo. Se han descrito diversos factores
Y esto yo creo que es importante ver los números. Realmente son patologías muy atractivas, muy interesantes, pero son, hasta ahora, la evidencia que tenemos es basada en series de casos bastante limitadas. Entonces se han descrito diversos factores, algunos del receptor, por ejemplo, el bajo índice de masa corporal al momento del trasplante, la biopsia renal. En principio se describía sobre todo la presencia de proliferación extracapilar importante, pero hay otros marcadores, la proliferación endocapilar, la presencia o acompañamiento de microangiopatía trombótica, que hablan de la agresividad y el riesgo de la enfermedad. Se ha descrito también un tiempo corto en diálisis previo al trasplante, o evidentemente uno que yo creo que no tiene duda, la pérdida previa de un injerto por este mecanismo, y también factores séricos o inmunomediados, el consumo de complemento, especialmente C3, pero no solamente exclusivamente C3, la gamapatía monoclonal, o hay algunas que también son policlonales o biclonales, que eso también tiene que tenerlo en cuenta y lo comentaremos más adelante. Y finalmente, algunos factores del donante. Por ejemplo, hay algunos artículos que hablan del papel o del impacto que podría tener la donación de vivo en este contexto o el tratamiento antes de la diálisis, o el trasplante antes de la diálisis. Pero en realidad yo me quedo con que los factores más robustos, diría yo, por el background clínico que tenemos, son los hallazgos de la biopsia renal y la presencia de factores inmunológicos en ese paciente dado, gamapatía monoclonal o alteración o consumo del complemento sérico. Los demás factores, la verdad, yo creo que hay poca evidencia como para tomar decisiones al respecto. ¿Esto en qué se basa? Pues esto se basa fundamentalmente, yo he escogido dos estudios, uno es nuestro, de la Glossin y del grupo de trasplante de la español, es un estudio español, retrospectivo, de 11 hospitales, en las cuales se recogieron más de 220 biopsias de injerto renal, en las que se confirmaba una recurrencia de la enfermedad y, como no, en este contexto, es un estudio retrospectivo, recuerdo, predominaban los casos de glomerulonephritis mediada por membranoproliferativa por inmunocomplejo sobre las mediadas por complemento, y lo que es más interesante, bueno, yo creo que es el riesgo de falla del injerto estaba realmente relacionado con el desarrollo de rechazo o con el desarrollo de recurrencia. Y la recurrencia, en nuestra experiencia española, era de en torno a un 25, uno de cada 4 pacientes desarrollaba recurrencia y en un tiempo medio de 16 meses. Y los factores que incrementaban este riesgo de recurrencia eran la presencia de una gamapatía monoclonal o la evidencia de actividad del complemento periférico o tisular en estos pacientes. Aquí vemos un poco más de detalle la sobrevida del injerto renal censurada por la muerte o por el outcome compuesto de fallo del injerto y muerte, y vemos claramente el impacto tan importante que tiene la recurrencia en la sobrevida del injerto en general. Si lo vemos por el patrón de inmunofluorescencia en la biopsia, pues claramente, esto ya lo había comentado antes Gema, el tiempo libre de recurrencia es claramente superior en las mediadas por inmunocomplejos y menor en las complemento mediadas, y esto obviamente se traduce en una sobrevida del injerto renal mucho mejor o mejor en las mediadas por inmunocomplejos si las comparamos con las mediadas por complemento. Hay otra experiencia más recientemente publicada, la del grupo suizo de trasplante. Aquí lo he intentado resumir en esta diapositiva. Yo creo que es importante concretar los datos porque hay mucha información, pero al final queda poco. Entonces, en principio, diferencias entre la recurrencia en C3 y la mediada por inmunocomplejos. Más jóvenes los pacientes con C3 con respecto a las de inmunocomplejos. Mayor tasa de recurrencia también en ellos para los pacientes con C3. Un hallazgo que realmente es llamativo es la mortalidad, que no se describen casos en el caso de la C3, pero que sí hay mortalidad en los pacientes con inmunocomplejos. Y como siempre, pues hay que irse de devil is in the details, decía el doctor Gallón al inicio. Si vemos realmente los números, pues estamos hablando de muy pocos pacientes y probablemente la mortalidad asociada con la membrana proliferativa asociada a inmunocomplejos pues pueda tener relación con la edad de los pacientes y otros factores de comorbilidad y no con la misma recurrencia, pero bueno, estos son hipótesis y conclusiones que yo saco de manera individual, no es una opinión personal, pero esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar esto y, por ejemplo, no veo el impacto tampoco de la donación de vivo en este contexto, porque creo que los datos que tenemos ahora, como caracterizamos a nuestros pacientes, no nos permiten pues, limitar esta opción de tratamiento en este tipo de pacientes. Pongo un ejemplo de cuando probablemente conocemos mejor el diagnóstico, tenemos
no biomarcadores perfectos, pero una mejor manera de decidir si el paciente tiene actividad de la enfermedad antes del trasplante. Y pues el caso de la nefritis lúpica, que es una glomerulonefritis membranoproliferativa, sobre todo las clases proliferativas, mediada por inmunocomplejos, yo creo que es paradigmático. Primer dato, si uno mira la recurrencia de la nefritis lúpica en registros internacionales, no llega al 3%. Pero si la miras en un estudio, en un centro aislado, puede variar entre el 30 y el 54%. ¿Esto por qué pasa? Pasa porque la práctica o la política de biopsias varía muchísimo en función de los centros y es muy diferente cuando hacemos biopsia por protocolo a cuando hacemos biopsia por indicación clínica. Pero lo que está claro es que si el paciente está en remisión inmunológica y lleva en remisión clínica más de un año, el impacto que tiene sobre la medida del injerto es muy bajo. Realmente la recurrencia de la nefritis lúpica en una paciente con adecuada adherencia, trasplantada en situación de un SLEDAI de 0, el riesgo de recurrencia es bajo y muchas veces es histológico y tiene poco impacto, como muestran los datos, sobre la sobrevida del injerto. Y un poco para también generar un poco de polémica sobre las clasificaciones o cómo si no llamamos correctamente a las cosas, es muy difícil que encontremos una solución. Y entonces aquí tengo que hablar 4 palabras de la nefropatía IgA, que hoy no las hemos olvidado porque ni está completamente mediada por inmunocomplejos, ni tampoco está mediada solo por el complemento. Pero esta sí que es realmente, yo creo, el principal dolor de cabeza de la recurrencia de la enfermedad glomerular en el contexto del trasplante renal. Si miramos la distribución de enfermedades glomerulares antes del trasplante, puede llegar a ser superior al 33%, y esto, los que nos gusta hacer biopsias, vemos que realmente va aumentando en función del tiempo. 5% a los 5 años, 10% a los 10 años y 15% a los 15 años. Es muy gráfico, pero es para explicar que realmente debemos mejorar la taxonomía de estas entidades para utilizar mejor los tratamientos. Ahora, por ejemplo, en el caso de la IgA podríamos usar un fármaco para inhibir la formación de inmunocomplejos. En el riñón nativo se está probando y no hay evidencia en el trasplante, pero por ejemplo el caso de los fármacos anti-BAFF y anti-APRIL. Pero también sabemos que los bloqueantes del complemento podrían jugar un papel en este tratamiento y estas son cosas que tendríamos un poco que resolver en el futuro y probablemente propongo que para la siguiente escena igual la IgA sea un tema a tratar. Me he puesto la meta de hacerlo en el tiempo. Entonces, cosas importantes a la hora de hacer la monitorización una vez que el paciente se ha trasplantado. Yo creo que es fundamental utilizar las biopsias de protocolo. Como no tenemos biomarcadores no invasivos que nos permiten diferenciar qué está pasando en el injerto renal, y como el injerto renal ya tiene suficiente con el tema del rechazo celular, el tema del rechazo humoral, es importante hacer biopsias por protocolo y también lo pongo, es importante hacer biopsias por indicación clínica muy precoces, no esperar a que haya disfunción del injerto, sino un tema que yo creo que es bastante recurrente es el tema de la hematuria en el paciente trasplantado. Amigos, si vamos a mirar la recurrencia, hemos de mirar la hematuria bien mirada, saber si es glomerular, porque si no, perdemos tiempo precioso, perdemos sobrevida del injerto. Entonces eso también es muy importante. Probablemente en las pacientes que tengan un antecedente de afectación o alteración del complemento, el perfil del complemento se tenga que incluir en esta monitorización y individualizar e individualizar. Lo siento, no tenemos evidencia muy robusta para hacer otra cosa. Y en cuanto al tratamiento, lo he puesto así en unos globos porque realmente creo que esto resumiría mi opinión personal de lo que podríamos hacer. Lo primero, en el patrón membranoproliferativo por inmunocomplejos, descartar causas secundarias. Muchos pacientes nos vienen a trasplantar al centro, derivados de otro centro, y a veces damos por hecho muchas cosas, y es importante revisarlo antes del trasplante. Segundo, individualizar el tratamiento. Los corticoides, me habéis oído hablar en muchos foros y yo no soy amante de usar los corticoides a altas dosis por mucho tiempo, pero siguen siendo un pilar fundamental para controlar la actividad de la enfermedad en el momento agudo e inicial. Y obviamente, de momento, si el paciente no tiene una alteración del complemento clara y ha respondido previamente en el riñón nativo, aunque sea parcialmente, a tratamientos inmunosupresores, digamos, inespecíficos, como es el caso del micofenolato, el rituximab,
La ciclofosfamida yo diría que nosotros allí en el clinic la usamos de manera muy testimonial en el trasplante porque tiene muchos riesgos asociados a todo el tratamiento, podrían ser una opción. Y también comentar, y ahora le diré por qué, hay algunos datos emergentes con el pegcetacoplan en el contexto de la membrana proliferativa por inmunocomplejos. Supongo que luego Hernando nos explicará un poco más sobre la C3, pero también saber, como ha comentado Gema, que hay estudios en marcha, por ejemplo, con el iptacopan, un bloqueante del factor B en riñón nativo, que también podrían dar expectativas de tratamiento para el paciente trasplantado si los ensayos son positivos. Uy, perdón. ¿De dónde sale todo esto? Esto sale del estudio Noble, que es un estudio yo creo que interesante, pero muy preliminar, que comparó el tratamiento con pegcetacoplan con el standard of care. Fueron 10 pacientes que recibieron pegcetacoplan más el standard of care con inmunosupresiones que eran variables, pero fenomenaban esquemas basados en micofenolato y corticoides, con pacientes que recibieron solo el standard of care, que eran 3 pacientes. Y para no solaparme con lo que seguramente nos explicarán después, yo el único dato que dejo es que eran 3 pacientes con glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos, 2 en la rama de pegcetacoplan y 1 en la standard of care. Bueno, saquen ustedes mismos sus conclusiones. Gracias y quedo atento a vuestras preguntas. Sí. Cuidado. Ojo. Bueno, y seguimos con Hernando Trujillo, que nos hablará de las glomerulonefritis C3. Gracias. Muy bien. Sí, vamos bien. Muy buenos días. Bueno, primero agradecer a la CEN la invitación. También quería agradecer a mi compañera Natalia Polanco, que es quien me ha propuesto en realidad para venir, pero sobre todo a la doctora Teresa Cabero, que es quien creyó en mí desde que era residente, me metió en el mundo de las complementopatías y en realidad es la causa primaria de por qué estoy aquí. Es importante el conflicto de interés en mi caso porque voy a hablar de fármacos de los que en algún momento he recibido honorarios, como son iptacopan, pegcetacoplan y eculizumab. Es muy difícil hablar del complemento actualmente porque ya sabemos que juega un papel transversal prácticamente en la patología glomerular, pero es verdad que es actor principal solo en pocos casos muy concretos, que son estas enfermedades prototípicas del complemento, fundamentalmente hemolítico urémico primario, glomerulopatía C3 y algunos casos de GNMP mediada por inmunocomplejos, que no hay ninguna otra causa alternativa. Y me voy a centrar en estos porque son los que tienen un potencial tratamiento con inhibidores del complemento. La diferencia entre el hemolítico urémico primario y la glomerulopatía C3 básicamente es que en el hemolítico urémico hay disregulación del complemento, mientras que en la glomerulopatía C3 lo que hay es una hiperactivación del complemento. Dado que solo tengo 15 minutos, he tenido que decantarme por una de las dos enfermedades y de ahora en adelante pues que sepan que esto es un monográfico de la glomerulopatía C3. Empiezo por un caso. Mi idea, en línea con el doctor Luis, es subirme al ring clínico, intentar responder preguntas. Esto no es una revisión, sino intentaré responder preguntas clínicas, me mojaré y, bueno, pues seguramente habrá controversia. Esta es una paciente real que estamos llevando en nuestro centro, 49 años, una GNMP con componente extracapilar idiopática, diálisis en el 2000, primer trasplante en el 2001 que pierde en el 2002 por recidiva de la enfermedad de base, nuevo trasplante en marzo del 2005 que vuelve a perder una forma de presentación muy agresiva con síndrome nefrótico, agosto del 2005, es decir, no le dura prácticamente nada el trasplante, vuelve a diálisis a pesar de algunos intentos con esteroides, tercer trasplante en enero del 2011 con plasmaféresis profiláctica, nueva recidiva, una biopsia muy similar, y tampoco responde a tratamiento con plasmaféresis y rituximab, vuelve a diálisis. Todo el estudio de la causa es negativo, no tenemos causa identificada de la enfermedad y recibe recientemente un cuarto trasplante renal. Evidentemente estaba sensibilizada en enero del 25, no tenía donante específico y la evolución inicial es muy buena, únicamente manteniendo hipocomplementemia en todo momento. Y luego volveré a retomar este caso para intentar responder a las preguntas que me interesan. Bueno, rápidamente, aspectos generales de la C3, ya saben que es una enfermedad ultra rara, principalmente de gente joven, cuyo diagnóstico se basa en la histología, fundamentalmente en la inmunofluorescencia y en la microscopía electrónica se puede subdividir en depósitos densos o glomerulonefritis C3.
La presentación clínica es de proteinuria, microhematuria y deterioro progresivo de función renal, una mala evolución, más o menos un tercio de los pacientes están en diálisis a los 5 años y un 40 a los 10 años. ¿Cuál es la causa, la fisiopatología, el primum movens, tomando esta idea aristotélica de la glomerulopatía C3? Pues el problema, y aquí empiezan los problemas, es que en el 40% no hay un trigger identificado. Por tanto, si estuviéramos en la época de Aristóteles, pues tendríamos que ir con la pitonisa del templo de Apolo a que nos sacara de la duda. El problema es que en el 35-60%, en donde sí, aparentemente tendríamos que identificar un autoanticuerpo, que esta es la forma más frecuente de presentación, digamos, pues ya veremos en la siguiente diapositiva que esto es complicado. Vamos a quedar en la mayor parte de los casos sin una causa identificable. 10-20% son genéticas. Esto tiene su complejidad, esto no es como el hemólito urémico. Incluso hay un 15% de pacientes que tienen una o varias mutaciones o variantes patogénicas y que también tienen autoanticuerpos, con lo cual realmente cuando uno hace un estudio genético de C3, la interpretación debería de ser por un gran experto en el tema. El problema con los autoanticuerpos es que son muy esquivos. Hay una ausencia de epitopo conocido, tienen una vida media muy corta, no son fáciles de medir, por tanto, no hay digamos, un ensayo estandarizado, hay algunos que son mejores que otros, pero incluso grandes expertos del tema se sienten incómodos con sus resultados de detección de autoanticuerpos, C3NEF, C5NEF, entre otros. Además, hay pacientes sanos que tienen autoanticuerpos, con lo cual ya eso genera muchísima confusión y, por supuesto, la rareza de enfermedad pues limita mucho la posibilidad de hacer estudios amplios. La GNMP, aquí no me voy a detener mucho, simplemente recordar algunos pacientes con GNMP por inmunocomplejos idiopática que no cumplirían el criterio de C3 por inmunofluorescencia, sobre todo en gente joven, más del 50-60% de ellos tienen una mutación que podría justificar la enfermedad, o sea que serían una C3 en realidad, o factores nefríticos positivos, es decir, que es un espectro de la misma enfermedad, muchos casos. El estudio Glossen, ya comentado antes por Luis, simplemente recalcar que los que tenían una glomerulopatía C3 o una GNMP por inmunocomplejos eran el grupo que más recaía. Ahí se puede ver, 62%, muy parecido a lo que otras series previamente han descrito. El pronóstico es malo, la pérdida más o menos es del 50% de los injertos a los 6 años y medio y es peor todavía en los segundos, terceros y cuartos trasplantes, como el caso de nuestra paciente de la primera diapositiva. Este es un estudio que seguramente conocen casi todos, es un estudio muy bueno, desde mi punto de vista, muy clínico, del grupo de la Columbia. Aquí la recurrencia está en torno al 89%, vemos que hay una gran diferencia entre si el diagnóstico es en una biopsia de protocolo o en una biopsia por indicación en cuanto al tiempo, pero bueno, la media fue de 33 días. La presentación, como vemos, la mitad de los pacientes también tienen inmunocomplejos, de hecho había un 20% que eran GNMPs por inmunocomplejos desde el punto de vista histológico y aunque ya sé que estamos acostumbrados a tener a la C3 identificada como una GNMP, en realidad esto es un error de concepto, la C3 tiene muchas formas de presentación histológica y de hecho en el trasplante renal, como recurre de forma más frecuente, al menos según este estudio, es con hipercelularidad mesangial. Bueno, volvemos a nuestra paciente. El dilema, un cuarto trasplante que no sabemos todavía si va a desarrollar o no la enfermedad, pero asumimos que la va a desarrollar, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimiento clínico únicamente? Yo creo que por todos estos motivos no hay predictores de recurrencia, no hay biomarcadores no invasivos que no sean una biopsia, hay además enmascaramiento de proteinuria, como decía Gema antes, y además están ya sobre inmunosupresión, que en teoría debería ser efectiva, al menos en los casos que tienen autoanticuerpos. Por tanto, lo correcto sería hacer una biopsia de protocolo. Lo que hemos hecho es una biopsia de protocolo en el día +7, considerando la agresividad en los injertos previos, tenía intensos depósitos mesangiales de C3, esta paciente era GNMP por inmunocomplejos en las biopsias previas, aquí no, se ha convertido en una C3, esto está perfectamente descrito, no al contrario, pero sí de inmunocomplejos hacia C3, y aunque no tenía índice de actividad, no tenía celularidad, y aquí puede ser que empiecen a lloverme puñales, pues le hemos puesto iptacopan. Es decir, tiene una recurrencia, sí tiene una recurrencia, pero es una recurrencia histológica, no tiene proteinuria, no tiene microhematuria y no tiene celularidad.
Entonces, no sabemos si hay una asociación entre la presencia o la intensidad de los depósitos y la actividad o el pronóstico a largo plazo, y tampoco sabemos a día de hoy si reducir o negativizar los el depósito de C3 realmente se va a traducir en mejores resultados. Estas son dudas que todavía no sabemos responder. En la histología, además, hay otros grandes problemas. No ha habido una clara correlación entre la enfermedad entre la expresión clínica e histológica, es decir, hay pacientes que mejoran y luego en las rebiopsias siguen teniendo mucha actividad. Esto lo describió la clínica Mayo. En fin, muchísimas, o mejor dicho, muchas preguntas quedan aquí, no hay muchas certezas. ¿Por qué creo yo que sí debemos tratar las recurrencias histológicas? Por supuesto, esto es controvertido, otros grupos no lo hacen. Primero, el grupo de Pickering ha demostrado en modelos animales ya desde hace tiempo que a mayor intensidad de depósito de C3 en un modelo knockout para factor H y properdina, mayor intensidad de depósitos, mayor lesión histológica, mayor celularidad. Además, aunque no he puesto por tiempo otros trabajos, también ha demostrado, que esto no se ha confirmado en humanos, que si tú reduces la intensidad del C3, sí que hay una mejoría histológica consecuente. La historia natural, hay muy pocos pacientes, este es el mismo estudio de la Columbia, pero vamos a ver la historia natural de una C3 con recurrencia solamente por depósito de C3, pero sin celularidad. Es el caso de estos dos pacientes de aquí, amarillo y gris. Estos, si vemos la historia natural en la biopsia 1, es que desarrollan actividad, incluso el gris desarrolló un montón de cronicidad al segundo año. Si uno no hace nada, estos pacientes no recibían tratamiento con bloqueantes del complemento, la historia natural, y si uno va al material suplementario lo puede ver bien, los 3 pacientes que tenían una biopsia solo con recurrencia histológica sin celularidad, los 3 desarrollaron formas proliferativas. Mesangioproliferativa la más frecuente. La siguiente pregunta sería, por tanto, ¿cuál es el objetivo de nuestro tratamiento si es que vamos a tratar ahora que tenemos fármacos en la glomerulopatía C3? Evidentemente, pues lo lógico es evitar la pérdida del injerto, si hay síndrome nefrótico, tratar sus consecuencias o sus síntomas. Y aquí me la he inventado yo no sé si estamos en este punto, pero habrá que crear la evidencia si podemos detener o modificar el curso natural de la enfermedad basándome en las observaciones del grupo de la Columbia que ha presentado en la diapositiva previa. Así que vamos a hablar de tratamiento, vamos a hablar de iptacopan, bloqueante del factor B, vamos a hablar de pegcetacoplan, bloqueante de C3, bloquea C3 y C3b, y un breve comentario de eculizumab. Realmente mi experiencia con eculizumab en la C3 es virtualmente nula. En el trasplante yo nunca lo he utilizado, pero sí que está descrito en esta revisión sistemática que comparado con rituximab o plasmaféresis hay una mejor supervivencia del injerto si uno utiliza eculizumab, con lo cual pues, es una herramienta para tener ahí en el estuche terapéutico. Bueno, muchas gracias a Marta Subías de Sobi, que me ha dejado algunas diapositivas para presentar los estudios del Noble. Tampoco me voy a ampliar mucho, ya se han comentado en otras sesiones del Congreso, pero bueno, este es un estudio en el que se incluyeron solo pacientes trasplantados con recaída de C3 o GNMP, recibían durante 12 semanas o el Standard of Care o pegcetacoplan, que como saben es un fármaco subcutáneo que se administra 2 veces por semana, y a partir del tercer mes ya todos recibían pegcetacoplan hasta la semana 52. Estos son los resultados de la semana 52 al año. 6 de los 9 pacientes no presentaban depósitos por C3 ya, se habían negativizado por completo, y 3 tampoco presentaban depósitos en la microscopía electrónica. Importante recalcar el outcome primario, que no le he dicho. El resultado que ellos buscaban era histológico, es decir, ellos querían ver si se podían borrar los depósitos. Encontraron en este estudio que sí hubo una disminución en el índice de actividad. La proteinuria, eran pacientes proteinúricos, luego veremos que en el estudio iptacopan no eran proteinúricos. En este caso hubo una mejoría de la proteinuria en aquellos pacientes que tenían más de 1 gramo, un 46% de mejoría, y la función renal se mantuvo estable durante todo el periodo de tratamiento. En el subgrupo específicamente de pacientes trasplantados renales, que luego fueron incluidos en el estudio fase 3, que aquí sí ya es un estudio aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, etcétera, etcétera. Ahí está cómo se hizo el estudio, y los resultados en el subgrupo de pacientes en el fase 3 son muy similares. Aquí lo voy a hacer un poquito más grande. Eran 9 pacientes en total. El grupo pegcetacoplan tenía 2,2 gramos de proteinuria media respecto al grupo control, que solo tenía 1,4. Partía de mejor función renal y de mayor tiempo desde el trasplante. En cuanto a la proteinuria, insisto, estos sí que eran pacientes proteinúricos, pues hubo una disminución del 65% en el grupo tratado con PEXE, y en cuanto a la reducción, el 100% de los pacientes negativizaron los depósitos en la biopsia, manteniendo el filtrado glomerular estable durante todo el estudio, y no hubo ningún problema alerta de seguridad.
Vamos a hablar ahora del iptacopan. Este es el fase 2. Se incluyeron 11 pacientes. Es muy parecido. El objetivo primario del estudio básicamente era borrar o disminuir los depósitos de C3. Aquí vemos, muchas gracias por cierto a Marian, que no lo he dicho, a Marian Vidal de Novartis por estas diapositivas, algunas de ellas, que también me ha cedido. Aquí vemos que con iptacopan también se consiguen negativizar algunos casos y todos han mejorado el depósito al tercer mes en el fase 2, después de recibir el fármaco de forma significativa. Estos no eran pacientes proteinúricos, muy importante, no es el mismo grupo que se trató en PECSE, por lo tanto no encontraron ninguna diferencia en la proteinuria. Y en cuanto al filtrado glomerular, igual que ellos han enseñado en el riñón nativo en el fase 3, que se acaba de publicar en Lancet, por cierto, la caída que venían presentando los pacientes de filtrado glomerular no solo se estabilizó, sino que incluso llegaron a mejorar tras el inicio del tratamiento con iptacopan. El estudio de extensión del fase 2 de iptacopan básicamente confirma los resultados, esto es al año, mejoría de los depósitos de forma significativa. No es muy valorable la proteinuria, porque solo son 2 pacientes, pero sí que se mantuvo estable la función renal y mejoraron los marcadores de hipocomplementemia y de C5b9, que eran otros objetivos secundarios del estudio. De forma muy interesante, como lo había dicho antes, en los ratones, en los modelos animales, sí que se ha demostrado que si tú borras los depósitos a largo plazo, o a corto, mejor dicho, pues son animales que viven muy poco, pues sí que hay una mejoría histológica, se borra la celularidad. En este caso, ni iptacopan ni pegcetacoplan, aunque PECSE todavía no hace esos resultados públicos. Yo se lo pregunté al doctor Fakuri en la ERA y me ha dicho que tampoco han visto diferencias en los índices de actividad, es decir, mejoran los depósitos de C3 con ambos fármacos, pero ninguno ha logrado mejorar los índices de actividad, cosa que es muy llamativo. No sé si es que falta tiempo y todavía no conocemos bien la enfermedad. Por lo tanto, vamos a plantear la última pregunta que traigo aquí, que es si estamos en el punto de usar profilaxis viendo estos resultados tan alentadores con ambos fármacos. Esta es otra paciente, una paciente que tiene 26 años actualmente, que la conocemos en el servicio desde que era una niña prácticamente, con una enfermedad tremendamente agresiva en forma de síndrome nefrótico, como yo le he llamado siempre, perenne. Jamás vi a esta paciente desde que yo era residente con una proteinuria menor de 5 gramos, a veces venía con 12, con 8, bueno, en fin, obviamente brotes de edemas, etcétera, etcétera. La paciente, a pesar de participar en ensayos clínicos, no responde, va a diálisis, se inicia diálisis en el 2022, no tenía ninguna mutación identificada, ningún autoanticuerpo, se trasplanta de su madre, AB0 incompatible en marzo del 23, por tanto recibe rituximab y plasmaféresis. Y aquí la duda que teníamos fue si había que bloquear en el momento cero, usar profilaxis, ser novedosos y atrevidos. Hablamos con los compañeros de Novartis, nos dijeron que no, que estábamos locos. Yo creo que con bastante cabeza, porque ya tenemos 2 biopsias de protocolo y la paciente no tiene ni recidiva de la enfermedad. Y tenemos, por tiempo no presento, pero traía algún caso más, una variante genética, un paciente chino con una glomerulopatía C3 con 2 variantes patogénicas identificadas. También ya tenemos una biopsia al sexto mes, muy reciente, hace 2 semanas, no tiene recidiva. Por lo tanto, profilaxis yo creo que no es el momento, habría que hacer biopsias de protocolo, generar obviamente el conocimiento. No hay predictores de recurrencia, incluso hace 2 semanas que publica el grupo de Remuzzi la parte 2 de esta jerarquización por clúster en la GNMP por inmunocomplejos y la C3, y en los pacientes que se trasplantaban no eran capaces de predecir con una mezcla de factores histológicos, clínicos, etcétera, no eran capaces de poder discernir cuál era el paciente que iba realmente a presentar una recurrencia y que podría potencialmente beneficiarse de profilaxis. Así que yo lo que recomendaría no es profilaxis, sino aprender curso natural de la enfermedad y hacer biopsias de protocolo. Esta es mi última diapositiva y es mi propuesta. Una vez que tienes una glomerulopatía en un trasplantado, pues obviamente el diagnóstico puede ser pre o post trasplante. Si es pretrasplante, mi recomendación sería biopsia de protocolo. Si ya ha perdido ingentos previos en el momento cero, es decir, día más 7 o más 14, etcétera. Si no, al 6º mes, al año, a los 24 meses, a los 36, 48 y 60 meses y ya posteriormente solo por indicación. Si hay una recidiva histológica más menos clínica, habría que iniciar un bloqueo del complemento, IPTA o PECSE de forma lo que se tenga a la mano, y asegurarse que el paciente tenga corticoides y micofenolato en su régimen. Si es una enfermedad de presentación extracapilar rápidamente progresiva, podría beneficiarse de eculizumab, habría que considerarlo. Si es un diagnóstico post-trasplante, habría que hacer un estudio muy completo, pero estaríamos ante una recidiva y sería básicamente el mismo camino. Si hay anticuerpos o no hay causa identificada, que como hemos visto va a ser la mayor parte de los casos, pues probablemente tras 24 o 36 meses, esto lo dejo obviamente, es una opinión todavía, es un poco lo que me he inventado en función de mi experiencia,
probablemente se pueda detener el tratamiento. Si es genética o si ya se ha perdido un injerto previo, a día de hoy creo que recomendaría no suspenderlo hasta que tengamos más datos. ¿Y cuáles son los objetivos? Todavía más controvertido, he puesto, siendo muy estrictos, si tiene recidiva clínica, proteinuria de menos de 1 gramo, sin microhematuria, muy importante. Si tenemos una recidiva únicamente histológica, atenuación o negativizar la C3 en la inmunofluorescencia sería nuestro objetivo, siempre y cuando no haya celularidad, en cuyo caso yo obviamente mantendría el tratamiento, con lo cual los tiempos los van a determinar tanto los hallazgos clínicos como histológicos en función de las biopsias de protocolo. Si no ha habido una respuesta, creo que el siguiente paso sería, pues si estaba con PEC, se cambiara a IPTA o viceversa. Y muchísimas gracias. Enhorabuena a todos los ponentes. Empezamos el turno de preguntas. Es una mesa para resolver todos los problemas que tenemos con las glomerulares en la consulta de trasplante. Muy bien. Nada, una pregunta rápida. Muchísimas gracias porque habéis abierto todos muchas cuestiones. Entonces, mis 2 preguntas van un poco en la línea que comentaban Nando y Luis. Primero, dado la agresividad de la mayor parte de estas patologías glomerulares, sean o no del complemento, porque han llevado al paciente a diálisis y han necesitado un trasplante, y además el trasfondo de inmunosupresión y demás, biopsia de protocolo sí o no en los pacientes con patología glomerular que ha sido agresiva. Y segunda, que es la comentaba Nando, si nos encontramos hallazgos en estas biopsias de protocolo, ¿asumimos y tratamos o esperamos a que aparezcan datos clínicos? Os lo dejo para todos. Sí, no hay problema. Bueno, yo creo que es interesante, yo creo que le hemos explicado un poco el espectro de enfermedad, es muy complejo, y lo que ha comentado Nando respecto al conseguir, que antes nos parecía un poco un imposible, negativizar los depósitos de C3 en la biopsia, lo estamos viendo, pero la traducción clínica que tiene esto es bastante variable. Entonces, nosotros en el Clinic lo que estamos apostando es que los pacientes que tienen ya una pérdida de injerto previa probablemente se beneficien de un tratamiento más proactivo y anterior. Hemos tenido experiencias, y está publicado en C3, en Kidney Medicine, que tenemos pacientes de todos los espectros. Pacientes, por ejemplo, algún paciente con C3, gamapatía monoclonal y una recaída en la semana del trasplante, muy agresivo. Lo hemos tratado con iptacopan y creo que ha tenido un cierto beneficio, porque si no este paciente ya estaría en diálisis, pero no ha sido la solución definitiva. El paciente sigue teniendo proteinuria y la progresión de la enfermedad renal crónica continúa. Y también hemos tratado pacientes, por ejemplo, con iptacopan en la C3, con criterios de recurrencia histológica y la evolución y mínima proteinuria por encima de 500 miligramos, y la verdad es que está yendo bien. Entonces yo creo que no podemos dar yo no daría una recomendación para extrapolar a todos los pacientes, pero como se ha comentado aquí, hay que hacer biopsias de protocolo y correlacionarlo muy bien con la trayectoria de la función renal y la proteinuria. Sí, yo en particular en la glomerulopatía C3 creo que, bueno, no creo que vaya a haber más estudios financiados desde la industria, ahora tendremos que crear la evidencia nosotros. Yo creo que lo interesante en estos casos, porque la duda es razonable, vamos a tratar solo con evidencia histológica de la enfermedad, vamos a esperar a que salga la proteinuria. Cuando llega la proteinuria, otro caso que traía, por cierto, que lo he borrado por tiempo, que en 3 meses le aparece proteinuria y ya tiene una enfermedad establecida con dobles contornos, solo en 3 meses entre que lo dejaste de ver. Entonces, yo creo que lo lógico sería hacer estudios pragmáticos, que un grupo, por ejemplo, nosotros hiciéramos biopsias de protocolo, viéramos qué pasa a largo plazo con esos pacientes, y otro grupo esperara a la recidiva clínica, a pesar de que sabemos que, aunque tuvieran biopsias de protocolo y tuvieran ya los depósitos, esperar hasta que desarrollen la proteinuria, que es lo que más o menos hace todo el mundo, esperar hasta la proteinuria y empezar a tratar y ver a largo plazo si hay alguna diferencia, si realmente podemos impactar a largo plazo sobre la supervivencia del injerto.
Hola, buenas tardes. Antes que nada, pues darle la enhorabuena a todos. Ha sido magnífica la ponencia. Tengo una duda de un caso clínico que si le puedo preguntar, el doctor Quintana, hablando de la IgA, que hablaba ahí el grande quebradero de cabeza que nos dan. Tengo un caso de una chica de 30 años que hizo la evolución, nos llegó a nosotros para trasplantarse en nuestro centro, pues una evolución muy agresiva de su IgA previa. Con una evolución, se presentó como una rápidamente progresiva, se trasplantó posteriormente y ha hecho una recidiva pues, al segundo año del trasplante con semiluna en la biopsia y ha entrado recientemente, hace unos días, en diálisis. Se presenta la madre como donante. Estoy en un mar de dudas si incluso convendría, por ejemplo, valorar el complemento, si hace algún tipo de profilaxis, ¿qué me recomendaría? No es una muy buena pregunta y realmente es un problema que estamos viendo cada vez más, de manera más frecuente en la práctica real. En estos pacientes nosotros también tenemos experiencia con este perfil y hemos publicado datos de la edad del paciente al momento del trasplante, pacientes menores de 40 años con ese perfil. Suele ser una enfermedad muy agresiva con una recurrencia muy precoz. Antes no teníamos nada, dábamos corticoides, pero sí que es verdad que, por ejemplo, los datos que ya hay con iptacopan serían para tenerlo en cuenta, pero se trataría en momento de la recurrencia. Yo creo que no hay datos ahora para dar profilaxis. Y es muy interesante, un tema que ahora mismo no se puede ni siquiera extrapolar de los datos del riñón nativo, es el uso de otros fármacos modificadores de la enfermedad, los bloqueantes de APRIL y BANF, o los que son duales, que han demostrado en estudios fase 2 que realmente disminuyen la hematuria, disminuyen la proteinuria, y sería ir a tratar lo que hablábamos antes, esa primera fase de la enfermedad en la que hay una formación de inmunocomplejos, bloqueando la síntesis de esta IgA anómala. Eso será muy interesante, pero ahora no podemos hacer ninguna recomendación y se abre un tiempo, yo creo que muy interesante, porque son una carga de pacientes muy importantes. En nuestra experiencia, un 30-40 pacientes con recurrencia de la IgA, la sobrevida del injeto se ve claramente afectada y estamos hablando de unos números completamente diferentes. Y antes de... bueno, pues entonces... Hay que terminar porque hay otra sala. Sí. Muchas gracias a todos. Excellent talks y la discusión muy buena y gracias. Bueno, pues yo quería preguntaros cosas.